marioneta universal. Muy bien, y seguimos acá en Barrilete Cósmico, en este vuelo radial que en el día de hoy intenta ser un puente para la información, para recordar, para la memoria, para buscar, seguir buscando verdad y justicia. Y una de las cosas que intentamos en el día de hoy es tratar de dar una mirada diferente a la que tenemos habitualmente. Y entonces, haciendo un poco de honor a la búsqueda, a los amigos y los compañeros barrileteros, a través de nuestro amigo Nicolás Trovato, que nos ha acompañado en algún momento y nos ha enseñado un poco sobre militancia, sobre compromiso y sobre el amor a su profesión como farmacéutico hospitalario. Nos ha llegado una nota que pudimos compartir en el diario Miradas al Sur en el día de la fecha, que me gustaría encabezar diciendo que arranca citando al juramento hipocrático, ¿no? Donde dice: aún bajo amenazas, no admitiré utilizar mis conocimientos médicos contra las leyes de la humanidad. En ese contexto, tenemos la oportunidad de hablar con uno de los participantes de este informe, un informe que trata básicamente de cómo los colegas médicos, aquellos que han hecho mal las cosas, encubrieron y trataban de una manera diferente, de alguna manera, aquellas autopsias de los compañeros desaparecidos a aquellas autopsias en general, y por lo cual tenemos la oportunidad y el grato gusto de poder hablar con el doctor Ricardo Alberto Martínez. El doctor Ricardo Alberto Martínez es cardiólogo, reside en La Plata, ha sido ministro de Salud en Santa Cruz, ha sido un importante médico, es un importante médico y un importante militante. Y lo más importante es que su análisis, sus estudios y su participación han ayudado a través del informe denominado Alaye Martínez Wittgenstein, han ayudado a poder aclarar y poder contribuir a los juicios de lesa humanidad que se citan en La Plata a propósito del Centro Clandestino de Detención La Cacha. Así que en Barrilete Cósmico le damos la bienvenida y lo saludamos. Buenas tardes, doctor Ricardo, ¿cómo le va? Y le agradecemos la comunicación. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué hermosa cortina musical tienen. Ahí estamos, arrancamos con una canción de amor de Lisandro Aristimuño porque nos basamos en arrancar con amor a tanta oscuridad que estamos recordando, pero con la parte buena, ¿no? Que es que de acá en adelante miramos con amor y hacia el futuro. Sí, oscuridad que lentamente, pero siempre progresivamente para adelante se va develando, ¿no? Exactamente, que se tapa con el amor, con la claridad. Hemos pasado recién por los dinosaurios porque es también un tema emblema de Charly García, y acá llegamos a la marcha de la bronca. Y bueno, da un poco de bronca leer la nota, si bien nos permite conocer algo que por ahí no todo el mundo está tan al tanto, y dar una mirada diferente. Doctor, claro, cuéntenos un poquito de qué va este informe y cómo bien, es esto de... La nota que haces referencia de sí, Miradas al Sur recoge, digamos, muy bien, muy detalladamente una parte de la investigación, de la cual yo también soy una parte muy pequeñita, digamos. En el caso mío, como de Karen Wittgenstein, somos dos colaboradores de una gran madre, la gran madre de Plaza de Mayo de La Plata, Adelina Alaye, que ella, juntamente con otros integrantes del Movimiento de Derechos Humanos de La Plata, la PDH de La Plata, otras más de Plaza de Mayo, allá por fines de los 70 comienza una investigación en el marco de su lucha en búsqueda de sus hijos, en búsqueda de sus nietos, en búsqueda de la verdad. Y esa investigación tiene que ver con un primer informe que arranca con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 79, fines del año 79, donde informa, en un pequeño párrafo, habla de
los enterramientos de NN en el cementerio de La Plata. Ajá. Con posterioridad, digamos, esta investigación fue proseguida por la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de La Plata y fundamentalmente por Adelina Lage. Esto fue muy laborioso, una tarea titánica que han hecho de estas personas y especialmente Adelina, recopilando certificados de defunción, certificados de inhumación, tratando de ir atando cabos de cómo esto se producía. Con los años, y esto siguió, por supuesto, están los terribles años de impunidad, donde era imposible poder llevar a estrados judiciales nada de todo esto. Se sabía, pero no se podía avanzar, ¿no, doctor? ¿Cómo? No, digo, esos momentos en los cuales por ahí uno sabía que estaba ahí latiendo, pero no se podía avanzar, ¿no? No se podía avanzar. Pero bueno, en el año, hay que recordar que a partir del año 1995, si bien no tenían carácter punitivo, se desarrollan en el país los llamados juicios por la verdad, Ajá. donde se conforman numerosos tribunales que, si bien no tenían carácter punitivo porque estaban vigentes las leyes de impunidad, dieron lugar a la posibilidad de recoger innumerables testimonios. Esto es otra fuente importante, con lo cual se agrega a la investigación original de Adelina. Posteriormente nosotros, algunos colaboradores con ella, pusimos el cuerpo al lado de ella para tratar de seguir revisando documentaciones, sobre todo una documentación muy importante que tiene Adelina, es un fondo documental que Adelina lo ha donado al Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, Ajá. un inmenso archivo documental con el cual hemos trabajado, y últimamente hemos encontrado otras fuentes documentales más. ¿Qué es lo que es el hallazgo fundamental? Sí. Digamos, esto lo pudo decir por primera vez Adelina ante un tribunal sin la vigencia de las leyes de impunidad, en el 28 de febrero último, ante el Tribunal Oral Federal número 1, que preside el doctor Rosansky, en el marco del enjuiciamiento de los responsables por los crímenes ocurridos en el centro de clandestino de detención La Cacha, que estaba en las afueras de La Plata. ¿Qué es lo que específicamente Adelina en este momento pudo llegar a plantear? Fundamentalmente el hecho de la participación de los policías médicos de CAMS, los policías médicos que integraban el cuerpo médico forense y que tenían a su cargo la morgue policial de La Plata, en el plan sistemático. Es decir, uno de los ejes centrales del proceso de exterminio que caracterizó al genocidio en la Argentina fue la caracterización de la figura del desaparecido. O sea, la desaparición eran los ejes centrales del proceso de exterminio. La desaparición implicaba necesariamente generar el ocultamiento de identidades de los numerosísimos asesinados, ejecutados, secuestrados, previamente torturados y masacrados en centros clandestinos de detención, o bien asesinados en la vía pública, como los miles que fueron ocurriendo acá en el territorio argentino. El proceso de exterminio tuvo, digamos, y de desaparición, tuvo diferentes variantes, en el sentido de la desaparición de los cuerpos, Claro. por los ya conocidos vuelos de la muerte, la producción de enterramientos clandestinos en campos, en cualquier lugar, la quema de cadáveres, la colocación de cadáveres dentro de tambores llenos de cemento, como ocurrió en el centro clandestino de detención del Olimpo y el Atlético, o bien la utilización de cementerios oficiales para enterrar cadáveres de presuntos NN. Esto fue lo que específicamente era una de las funciones que tenía la morgue policial de La Plata. Digamos, generar un proceso de legalización de lo ilegal de manera que pudieran sepultar en forma presuntamente oficial, legalizando las inhumaciones de perseguidos políticos y asesinados posteriormente en el cementerio de La Plata. ¿Cómo se llevaba a cabo, doctor, eso? O sea, ¿cómo lo hacían efectivo? ¿Cómo hacían para saltear, digamos, las barreras de la legalidad, como usted decía, ¿no? Justamente no, la legalidad, entre comillas, era mantenida, pero con la necesaria participación
de la morgue policial y de sus policías médicos, porque ellos certificaban, digamos, emitían certificados de defunción de los perseguidos políticos, manteniendo la categoría de NN, cuando en realidad las identidades eran conocidas, y además omitiendo toda, digamos, toda descripción de lesiones o aconteceres que pudieran tener los cuerpos que habían sido muertos por muertes violentas, y colocando un cliché, una frase como causa de muerte, casi en el 80% de los casos, que decía destrucción de masa encefálica por arma de fuego. Sistemáticamente esto colocaban a todos los perseguidos políticos, daban lugar y dejaban registrado la participación de las diversas áreas del sistema represivo, como regimientos militares, servicios de inteligencia de la Marina, policías de las comisarías, regionales de la policía, y omitían describir ninguna circunstancia sobre cómo se ocasionaban las muertes. Como contracara de esto, y esto es lo importante que denuncia Adelina en su presentación ante los tribunales, ella mostró cómo estos policías médicos, cuando se trataba de muertes violentas de no perseguidos políticos, así, o sea, aquellas personas que hubieran fallecido por cualquier circunstancia violenta, pero que no era producida por el fenómeno represivo, ellos hacían lo que debía hacer cualquier forense, es decir, describir pormenorizadamente las lesiones, realizar autopsias, mientras que los casos de los perseguidos políticos nunca realizaban autopsias, describir pormenorizadamente cuál era, en el caso de muertes por disparos de armas de fuego, describir las lesiones de los proyectiles, extraer proyectiles, hacer pericias, tomar exámenes de sangre, hacer pruebas químicas forenses. Bueno, todo eso era omitido cuando se trataba de perseguidos políticos. Y además de la omisión estaba la destrucción de masa encefálica por proyectil de arma de fuego como, digamos, una especie de marca de dejar en claro que había sido una muerte, digamos, en un enfrentamiento, digamos, esa era la intención. Has dado, digamos, es un elemento central lo que vos planteás. Lo que estaban legalizando, o pretendían legalizar, eran los presuntos enfrentamientos, porque cuando estos médicos durante los juicios por la verdad hicieron declaraciones, ellos hablaban de que eran muertos en enfrentamientos con fuerzas policiales o militares. Claro. En realidad eran falsos enfrentamientos, eran ejecuciones sumarias, eran enfrentamientos que eran fraguados, tanto sea en personas que eran digamos, sometidas a la violencia en la vía pública, o bien extraídos y trasladados de centros clandestinos de detención en los llamados falsos traslados, donde terminaban ejecutándolos en algún camino, en alguna ruta o en algún lugar, y arrojados sus cadáveres, que luego eran llevados a la morgue policial, donde sistemáticamente le ponían el cliché, destrucción de masa encefálica, no hacían ninguna descripción, dejaban el NN y daban lugar a que luego pudiera ser enterrado legalmente, entre comillas, en el cementerio de La Plata. Ese era el proceder de los policías médicos de Camps. Doctor, buenas tardes. Alejandra es mi nombre. Estoy Hola, Alejandra. Concentradísima escuchándolo. Le agradezco el relato que está haciendo, que además es muy amigable, es muy ameno, es tentador para dejarlo ir y dejarlo ir. Y en ese pseudo ambiente en el que usted me ha sumergido, yo voy haciendo como extracciones de notas personales, y me quedé con dos cosas. En principio, esta forma de atesorar desesperadamente la información, ¿no? Durante un montón de años, tener información y deliberadamente no poder avanzar en un caso, me parece una situación desesperante, y la necesidad de mantenerse en equilibrio en
en espera y paciencia para poder llegar a buen puerto, ¿no? Digamos, esa es la gran virtud de las grandes madres que tenemos. Poder, digamos, mantenerse calma para no perder todo el trabajo que hemos realizado y en algún momento que sea el adecuado, ha sido en este caso casi 40 años después, poder utilizarlo y que funcione. Y, bueno, ojalá, ¿no? Así sea. Y en segundo caso, esta idea de que de pronto un montón de personas coincidentemente tienen destrucción de masa encefálica. Hice un paralelismo con lo que eso significa, cerebros, ideas, cómo hemos destruido, cómo sospechosamente, o porque sí, han coincidido en morir un montón de ideas, y bajo ese mismo rótulo hemos desaparecido eso, ideas, destrucción de masa encefálica y lo que eso significa. Y me quedé colgada con eso, qué es lo que hemos destruido, ¿no? Porque si bien esta idea que rescataban con mi amigo el P, que tiene que ver con el enfrentamiento y que entonces han recibido un disparo y demás, yo me fui al otro lado, dije, bueno, nos han destruido las cabezas, nos han destruido las ideas y tardamos como 40 años en demostrar que esto estaba, de qué se trataba, ¿no? O sea, qué es lo que realmente han destruido. Es así, pero bueno, ha sido un intento porque no han podido definitivamente. Exactamente. Justamente los juicios que podemos ser testigos, podemos estar presentes, mejor dicho, en este enorme proceso de justicia en la Argentina, da lugar a fenómenos reparatorios muy importantes, porque más allá de las circunstancias finales, de las penalidades que se puedan imponer a los genocidas, hay un proceso reparatorio muy importante, tanto para familiares como las propias víctimas. El poder relatar esto desde una forma madura, serena, no carente de lágrimas y de emoción, no carente de una emotividad suprema que contagia a toda la audiencia, pero además con la serenidad de poder saber que tenemos tribunales, como el caso que preside el doctor Rosansky, que tienen un amparo enorme para las víctimas, las protege, y que pueden ser escuchados y luego terminar con un abrazo entre compañeros, entre familiares, porque los que no están presentes en ese momento. Seguramente, doctor. En Barrilete Cósmico, usted sabe que este programa se llama Barrilete Cósmico porque intenta transmitir eso que Víctor Hugo transmitió en una frase, en eso que duró unos pocos segundos, unos pocos minutos, y que todos estamos de acuerdo que es, pero no sabemos bien cómo determinarlo. Entonces, le quiero hacer dos preguntas. La primera pregunta es si usted debería contarnos una foto que usted tiene tratando de transmitir una emoción de todos estos años. Quizás la foto puede ser o triste, o de ese momento donde tuvo más miedo, o de ese momento en el cual un compañero estaba desaparecido. Ese instante, ese momento, haciendo como una especie de una foto de una emoción que usted le quiera transmitir a nuestros oyentes. El 13 de enero de 1977 generan un operativo a cuadras del hospital donde yo era residente. Ajá. Ese operativo se produce a las 5 de la tarde de un verano de 1977 y es en la casa que habitaba mi compañero de residencia, Rubén Mario de Ángelis. El momento más brutal fue cuando al día siguiente, con temor, casi tímidamente me traté de asomar a la esquina para ver la casa y qué es lo que había sucedido. Todo estaba en silencio, no había nadie en la calle. Enero, donde la gente sale a la puerta, camina, la cuadra estaba absolutamente vacía, no había nadie, en la casa tampoco había nadie. Mi compañero Rubén Mario de Ángelis, un residente de cardiología del Hospital San Martín, el mejor de todos, ya no está más. Esa es mi foto. Bueno, esa es la foto. Y la segunda pregunta era: ¿quién es para usted un barrilete cósmico? Y me parece que está
está respondida. Ya está, ¿no? Sí, exactamente. De todas maneras ha habido destrucción de masa encefálica, pero no han podido liquidar las ideas del doctor De Angelis. Y la verdad es que quiero agradecerle otra vez el tono de su relato y ojalá tengamos la posibilidad de volver a charlar. Estoy border de lágrimas, me pasa. Bueno. Doctor, Lo felicito. No, por favor, al contrario, le agradecemos a usted y por otro lado, me viene la sensación de cuando uno a veces tiene ese momento difícil en el hospital o con un paciente, esa sensación casi instantánea que se nos da a los médicos de como agarrarnos el guardapolvo y pegarlo al cuerpo a manera de la capa de un superhéroe y bueno, desde ese lado y como médico le agradezco porque honrar la profesión tiene que ver también con todo este lado de humanidad, ¿no? Como decía Favaloro, no privar de la humanidad para ver al paciente, en este caso, además tiene que ver con la lucha, los ideales y que esa herramienta que para ustedes su vocación, que es la medicina, haya ayudado a tanta gente a través de este informe, se lo agradecemos nosotros como oyentes y también como parte de esta historia. Así, un abrazo muy grande. Doctor, le agradecemos, muchas gracias también a Nico Trovato que nos hizo el puente para llegar a usted, a su familia y bueno, a su compañero y a todos los compañeros desaparecidos que han luchado por los ideales para que hoy nosotros podamos tener la libertad de estar hablando en este programa de radio, ¿no? Muchas gracias. Homenaje a Adelina Alaye. Exactamente, esa y a madre. Carlos Esteban Alaye, su hijo. Exactamente, que está presente. Seguramente, al menos en el aire de Barrilete Cósmico y seguramente multiplicándose en este momento en las computadoras, en las radios y en las plazas de todo el país. Doctor, muchas gracias por comunicarse con Barrilete Cósmico, quedamos siempre en contacto. Y a su disposición. Y a su disposición, por supuesto, para la causa que usted crea. Esto es aire para usted y para todos los compañeros. Le mandamos un abrazo. Muchas gracias, muchachos. Hasta luego, buenas tardes. Muchas gracias.